Los silos. Vuelta a los silos. Una y otra vez. Las fronteras, los límites departamentales, las áreas de responsabilidad, la propiedad de la información. Tengo la sensación de estar señalando una y otra vez desde diferentes perspectivas, episodio a episodio, el mismo problema. Pero en el mundo real parece que no hay otra forma de organizarse, ni en organizaciones pequeñas, ni especialmente en compañías de miles de trabajadores, ¿verdad? Pero en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar, se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos, ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Este podcast es para quienes estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y en el episodio de hoy tengo el placer de presentaros a Pablo Domingo, consultor y formador con una dilatada experiencia, con quien charlaremos sobre Kanban y Systems Thinking. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y profesor en varias universidades y escuelas de negocio como ESADE, K-School o BAU. Os doy la bienvenida al 24º episodio de En el Mundo Real, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. Bien, pues ya estoy mucho mejor de la voz, como podréis comprobar, menos mal, porque me he tirado algunas semanas, cascadito. Este fin de semana, en el Startup Open Space de Zaragoza, un evento que, por cierto, un evento anual que para mí es uno de los obligatorios y que procuro no perderme ninguno, coincidí con bastantes oyentes del podcast y, bueno, de verdad, lo digo siempre, pero es verdad, es que me encanta cuando se me acerca alguien, conocido o no, a darme feedback. Lo agradezco muchísimo, tanto el feedback de refuerzo, animándome a continuar, o felicitándome, o explicándome cómo les estoy ayudando, o le estoy ayudando al oyente en su propio contexto, como especialmente el feedback de mejora. Porque, como he explicado en alguna ocasión, al menos yo, pues necesito referencias externas para saber dónde estoy, cuánto estoy avanzando y hacia dónde continuar. Así que gracias a todos los que me escribís, a los que os acercáis en persona a saludar, a los que dejáis una reseña. Gracias a todos. Y quiero aprovechar para pediros explícitamente opinión, ya que uno de los feedbacks de mejora de este fin de semana me lo dio Mike, que desde hace poco ha empezado a escuchar el podcast, desde los últimos episodios hacia atrás. Mike me hizo una crítica a la entradilla del podcast. Le resulta un poco pesado escuchar siempre lo mismo, que si de una forma u otra eres el responsable de la transformación, bla, 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 que si este podcast es para quienes estáis convencidos de que las empresas deben, bla, 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 que si la visión estratégica y a la vez práctica y el lenguaje de negocio y etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que si a alguien le resulta raro decir una y otra vez lo mismo, pues mira, ese soy yo. pero a la vez creo que es importante reforzar los mensajes principales, a quién está dirigido, etcétera, para aquellos oyentes que acaban de llegar, ¿no? Para situar al oyente que acaba de aterrizar. Así que, bueno, desde aquí os lanzo una pregunta que espero que me respondáis por Twitter, mar y aire. ¿Qué opináis de la entradilla? Os agradeceré de verdad todas las respuestas que me queráis enviar, serán muy bien recibidas, analizadas, procesadas, y con todo ello me formaré una opinión y decidiré, ¿vale? Recordad que podéis enviarme mensajes de voz a través de la web también, de carlosiglesias.info, y por cierto, el próximo programa que publique será precisamente respondiendo a las 2 preguntas que me han llegado a día de hoy. En fin, pues volviendo al episodio de hoy, da la casualidad que allí, en el Open Space de Zaragoza, estaba Pablo Domingo, nuestro entrevistado,
Así que una semana después de haberla grabado, la entrevista, pues le pude dar un abrazo en su tierra. Pablo es un tipo cultivado, reflexivo, respetuoso y, en mi modesta opinión, demasiado humilde. Aunque curiosamente este es un rasgo que encuentro en común con varias de las personas más potentes que conozco, y que unas cuantas de ellas ya han pasado por estos micros. Es un placer para mí presentaros a Pablo Domingo, que, como os decía, en esta ocasión nos comparte sus reflexiones y experiencias sobre Kanban y Systems Thinking. Abróchense los cinturones, que despegamos. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por venir a En el Mundo Real, tío. Muchísimas gracias por invitarme y nada, un verdadero placer estar aquí. Sabes que estoy súper contento de que estés aquí, sabes que te admiro un montón. Igualmente. Por todos los... Cada vez que he ido a una charla tuya, cada vez que he ido a un workshop tuyo, me ha explotado la cabeza, y entonces se me ha ocurrido la idea de decir, oye, yo quiero explotarles la cabeza también a los oyentes del podcast. Os pido disculpas por anticipado. Entonces. Lo tienes difícil porque la verdad es que en 40-50 minutos es muy difícil condensar y sintetizar todo el conocimiento que tienes, pero bueno, vamos a por ello. ¿Quién eres, Pablo? Explícale a la audiencia quién eres, por favor. Bueno, pues soy Pablo Domingo, nací en Zaragoza. Prácticamente allá por el 2002 me fui a Madrid 11 años. Allí estuve trabajando en Airbus, el fabricante de aviones. Una experiencia espectacular. ¿Hacías aviones tú? ¿O? Bueno, aviones, también trabajé en un proyecto de un avión no tripulado, hice cosas muy chulas por ahí. Sí, Qué fuerte, sí. Pero ¿qué hacías? ¿Programabas? Bueno, empecé haciendo programación en Java, madre mía, y poco a poco acabé trabajando mucho más una parte de gestión de proyectos. Luego formé parte muy activa de una especie de transformación, tampoco quiero llamarlo transformación, de agilizar un poco la compañía, intentar desarrollar software de forma más ágil. Y bueno, ese fue un trampolín de partida para donde estoy ahora. Me vine a Barcelona hace 5 años, va a hacer ahora, y llevo 2 como freelance haciendo cositas. En Barcelona yo te conocí que estabas en King. Sí, estuve en King, en una empresa de desarrollo de videojuegos. Luego también he estado en una agencia de online enorme que es en eDreams. Y luego desde la parte de freelance he hecho muchas cosas. No largo plazo, excepto la UB, quizá la Universidad de Barcelona, donde ahí sí que he estado de forma mucho más activa, ayudando y acompañando a un equipo de cerca de 60 personas que se dedican un poco a operar la UB desde la plataforma, desde la web, explotación, etcétera, y bueno, kanbanizando un poco la UB. ¿Y ahora qué te dedicas concretamente? O sea, ¿qué cosas haces? ¿Cómo es tu día a día? Vale, mi día a día básicamente intento buscar ahí un equilibrio imperfecto entre formación y consultoría. Entonces hay trabajo mucho con Netmind, por ejemplo, en BBVA. También una parte muy importante, una rama muy importante va hacia Everis. Y luego, no sé, hay mucho de colaborar con gente que me llama, y no sé, lo agradezco un montón, ¿no? Que recibe una llamada de Jaume, de Teresa o de gente así, y te dice, venga, vamos a hacer esto, y vamos allá. Jaume Jornet, que sabes que estuvo aquí en el podcast también. A Teresa la tenemos que traer algún día. Voy a hacer una llamadita esta semana. Muy bien, pues bueno, yo quería hablar contigo en relación un poco con precisamente el tema que hablamos con Jaume de Business Agility, un poquito un paso más allá, o una perspectiva un poco distinta, que es hablar de Kanban y Systems Thinking, ¿no? Que yo creo que este es como tu tema. Bueno, tu tema son muchos temas, pero yo te he oído hablar de este tema y me interesa mucho. ¿Qué es Kanban? Vale. A ver, Kanban es un método de gestión del trabajo, ¿no? Frase eslogan. Dice, ¿cómo tu trabajo trabaja? Es algo parecido a visualizar tu trabajo, convertir todo el trabajo que tienes en posits y bueno, de alguna forma estás representando el colesterol que tienes en la organización.
Ya está. Bueno, no hay doctor para darte una recomendación, ¿no? Ahí solamente te expone, es una parte muy resumida, pero te expone cómo estás. ¿Kanban es Agile? ¿Kanban es Agile? Yo creo que no. ¿Vale? David Anderson, de hecho, un poco los separa. David Anderson es el autor de un libro muy importante. Un poco la persona que cogió mucho de ese conocimiento del Lean y lo reformuló, lo reescribió para desarrollo de software, y él mismo lo separa. Yo la verdad es que, no, para mí no es tan importante ese el debate como el hecho de decir, compartimos muchísimas prácticas con otros métodos como Scrum, por ejemplo, y en el fondo, pues eso, las bases son las mismas. ¿Y por qué es potente Kanban? A ver, Kanban es potente principalmente porque es de los métodos que articula el pensamiento sistémico, que para mí es muy importante, ¿no? El hecho de decir, vale, tenemos como un programado este reduccionismo, ¿no? El decir, vale, yo tengo un producto y tengo unas personas que lo hacen, entonces quiero que me mejores a esto, o quiero que seamos más productivos, o quiero que seamos más, y no nos damos cuenta de que en realidad ese grupo de personas está interactuando con otras personas, o se ve afectado por políticas como, por ejemplo, recursos humanos o people o management, o como lo quieras llamar ahora, y de alguna forma Kanban te ayuda en alguna de las prácticas en observar un poco el sistema completo. ¿Vale? Has dicho una palabra clave muy importante: políticas. ¿Qué son las políticas? Vale, las políticas es un poco como describía Xavi Gos con la cultura, ¿no? Pues es algo implícito o explícito, es el cómo hacemos las cosas aquí. Viene un poco a describir el qué está permitido y qué no. Entonces, esas son un poco las políticas. La mayoría de ellas lo que buscamos, por ejemplo, es que sean acordadas, ¿no? De hecho, es una de las premisas del pensamiento sistémico. Creemos que las relaciones, si son explícitas, son más saludables que las relaciones implícitas, ¿no? En el que no tenemos un acuerdo explícito de cómo tenemos que colaborar. Entonces, claro, yo lo que siempre he escuchado en Kanban, lo que siempre hemos hablado en Kanban, ¿no?, es precisamente la necesidad de hacer explícitas esas políticas y plasmarlas en algún lugar, que todo el mundo las tenga claras, dar visibilidad a las políticas. Sí, que estén acordadas, que estén acordadas, podríamos decir, o si no, que estén habladas y que la gente sea consciente de ellas. Y después hay que revisarlas continuamente. O sea, de hecho es uno de los principios, ¿no?, en el que habla de que no solo tenemos que tener esas políticas, sino que tenemos que hacer uso de evidencias, de métricas, de observaciones que nos ayudan a ver si estas políticas siguen teniendo sentido y si son efectivas para nosotros, para entregar valor, etcétera. Claro. ¿Qué es una organización para ti? Wow, a ver, una organización. Para mí una organización, y un poco la definición así más formal, sería una agrupación de individuos, ¿no?, que han acordado tanto el qué van a hacer, como también el cómo lo van a hacer. ¿No? Entonces hay un propósito, hay una razón por la que lo están haciendo. Hay un porqué también. Y en el porqué. Entonces está esa parte del qué y del porqué. ¿Y todas las organizaciones son sistemas? Sí, son sistemas sociales en este caso. En el momento en el que tenemos un grupo de personas que interactúan entre sí, tenemos sistemas sociales. La definición así de organización es una asociación voluntaria de individuos, ¿no?, que han acordado tanto en el qué van a hacer, sino también en el cómo. Y bueno, el cómo entra en juego pues muchísimo: la distribución del poder, quién toma las decisiones, qué se premia, cuáles son los incentivos, quién está dentro o fuera. Entran muchísimos parámetros ahí. Si estáis interesados, el libro de Shane, de Leadership, es brutal para hacer un diagnóstico de lo que es la cultura de la organización, que creo que es valiosísimo. Un clásico, lo pondremos en las notas del episodio. ¿Kanban prescribe todo esto que decías? ¿Kanban prescribe una forma de gobierno, prescribe una forma de toma de decisión? ¿Es prescriptor? No, es una muy buena pregunta, porque a nivel de práctica te dice implementa algo que denominamos cadencias o feedback loops.
Feedback loops, una definición así sencilla podría ser: es un momento en el que las personas y la información se juntan para tomar decisiones, ¿no? Entonces, Kanban te dice, implementa feedback loops. Luego, cuando tú exploras mucho más el método, te vas a encontrar con que tienes cadencias que evalúan y cuestionan la estrategia de la organización. Tienes cadencias o feedback loops que lo que hacen es evaluar la mejora continua de la organización. Tienes otros que lo que hacen es el getting things done, que se dice, ¿no? Es el cómo hacemos el trabajo, la parte operativa, la parte más táctica, quizá podríamos llamar. Entonces tienes distintos feedback loops. No tienes por qué implementarlos todos. Lo que sí es verdad que tienes recomendaciones de cosas que se pueden ver en cada uno de ellos. ¿Y cómo podemos saber si estamos viendo un sistema? O sea, ¿tú eres consciente de que estás en un sistema de alguna forma o analizando un sistema? A ver, siempre estás dentro de un sistema. Siempre, excepto que seas una... Bueno, y de hecho ni siquiera, pero excepto que estuvieras completamente aislado en medio de una montaña y aún así formarías parte del ecosistema, claro, ¿no? Hay un ecosistema, pero bueno, alrededor. En el momento en el que hay varias personas trabajando juntas hacia un propósito, estamos trabajando dentro de un sistema. Y ese sistema, por ejemplo, está, en este caso podríamos estar hablando de que Runroom pues está dentro del sistema más grande que puede ser Barcelona, dentro de un sistema más grande como podría ser Europa, dentro de un sistema más grande, ¿no? Entonces hay como sistemas de sistemas. Entonces siempre estamos dentro de uno. Es guay, porque yo creo que estamos elevando un poco la visión de Kanban, porque creo que la mayoría de personas que conocen Kanban, o lo que conocen de Kanban, pues probablemente es un panel en la pared con una serie de estados, quizá incluso han oído hablar del WIP limit, del cycle time, del lead time, este tipo de datos. Pero de alguna forma yo creo que tú tienes una visión de Kanban mucho más cercana precisamente a ese análisis de sistemas, ¿no? De cómo vamos a analizar el sistema, vamos a tener una visión sistémica y vamos a hacer un análisis del sistema para encontrar qué es lo que buscas cuando atacas un problema, o cómo sabes que algo es un problema sistémico. Te he hecho demasiadas preguntas, Pablo. A ver, yo intento describir el nirvana, ¿vale? Además es que lo hago habitualmente cuando tengo oportunidad de poder hablar del método Kanban. Digo, mira, el nirvana para Kanban es desde que el cliente tiene una necesidad hasta que sale, hasta que la respondemos, ¿no? ¿Por qué estados pasa? ¿Cómo cogemos esa necesidad y la convertimos en valor? Es mapear todo el proceso completo y tratar de reducir el tiempo. Ese es el nirvana, ¿vale? Lo que ocurre, especialmente en grandes organizaciones, es precisamente que el trabajo no lo puede realizar un pequeño grupo de personas, sino que tiene que pasar por decenas o incluso cientos de personas. Claro. Entonces, necesitamos esta visión sistémica. ¿Por qué? Porque, como decíamos, una agrupación de individuos, interactuamos, tenemos políticas implícitas y explícitas que hacen que nos coordinemos, que nos gestionemos. Kanban lo único que hace es hacerte eso visible y ayudarte o darte pautas sobre cómo podemos mejorarlo. Mejorar el tiempo de respuesta. Ya te digo, me gusta mucho utilizar esa metáfora del doctor, ¿no? Es decir, es como te da un diagnóstico pero no te dice qué tienes que hacer. A mí hay un problema que me parece súper interesante y me gustaría entender cómo lo enfocas tú desde una perspectiva de Systems Thinking, que es el tema de la suboptimización. Vale. Suboptimización de un estado respecto a la optimización global, ¿no? ¿Cómo le das visibilidad a esto desde una perspectiva sistémica? Vale, lo primero que tenemos es un feedback loop que es el de mejora continua, ¿vale? Y en ese feedback de mejora continua no se hace a nivel de equipo. Lo que entendemos en un equipo, por ejemplo, un equipo de desarrollo de software, no trabaja a ese nivel de equipo de desarrollo, sino que lo hace precisamente con, vamos a llamarlo portavoces, con portavoces de los distintos departamentos, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a intentar reescribirlo. En Scrum se trabaja mucho una estructura mínima, tenemos un dueño de producto, es una persona que representa un poco a los clientes y a los stakeholders. Tenemos un equipo de desarrollo y entonces ellos están al cargo de hacer un producto. En el momento en el que tenemos una estructura organizacional que choca o que no es capaz de ajustarse a eso, tiene mucho más lo que ocurre es que necesitamos varios departamentos, varias personas de distintos sitios necesitan interactuar entre ellas.
¿vale? Y entonces en ese momento ya no tiene tanto sentido el concepto de retrospectiva que utilizamos en Scrum de mejora continua, sino que hacemos algo parecido, pero siendo más inclusivos, trabajando con representantes de todos los lados de la organización. Sí, creo que te entiendo. Yo creo que, es decir, trabajar a nivel de equipo es una suboptimización en el sentido de que si no tienes en cuenta el flujo global y por dónde pasa, ¿no? El flujo de valor desde que un cliente, como decías, te pide el valor que tú estás dando hasta que finalmente se lo das. Y claro, si no tienes en cuenta todo ese flujo de valor y todos los, digamos, departamentos, roles o políticas que intervienen durante todo ese flujo y solo tienes en cuenta cómo se produce el producto, incluso con una frecuencia de entrega, con una cadencia, lo que sea, estás suboptimizando sin tener en cuenta todo lo demás, entiendo, ¿no? Entonces, lo que entiendo que tu forma de atacar el problema es haciendo visible esa visión transversal, ¿no? del flujo de valor. Visualizamos, la primera idea desde luego es visualizar el flujo completo, ¿vale? Que es muy difícil en muchas organizaciones, pero bueno, es un poco, por eso lo describo como el nirvana, ahí es donde queremos ir. Y luego hay otra pregunta fundamental que es la de ¿qué es importante para ti? Porque, vale, nosotros utilizamos métricas como, por ejemplo, el lead time, que es el tiempo que tardaría una petición desde que entra hasta que sale. Estoy siendo un poco purista, pero bueno. Sí. O la eficiencia de flujo, que es un ratio tiempo que realmente estoy trabajando sobre el tiempo total. Esas son algunos indicadores que nos ayudan a observar el sistema, nos dan evidencias de cuánto colesterol tenemos, pero luego hay otras muchas cosas. Hay muchas cosas que son muy importantes y relevantes para la hora de determinar cómo nos organizamos. Y sobre todo lo que queremos ver son las tendencias a lo largo del tiempo. Es decir, imaginaos que en este proceso de mejora continua nos sentamos una vez cada 15 o 20 días para ver cómo va progresando la calidad de nuestro servicio, ¿vale? No estamos tanto en, oye, hemos tenido un problema hoy, aquí, sino vamos un poco a esa tendencia. Trabajamos mucho con SLAs, con los acuerdos de calidad de servicio. Service Level Agreement, SLAs. Y entonces, eso es una especie de marca, ¿no? Esa es nuestra marca de calidad, pero bueno, observarla a lo largo del tiempo. Entonces, perdona, antes te interrumpo, disculpa. ¿Cómo trabajamos con SLAs? ¿Cómo trabajamos con SLAs? ¿Cómo los utilizas? Vale, lo primero que necesitamos es observar el trabajo. Imaginaos que somos capaces de visualizar un tablero, vemos el trabajo cómo fluye de izquierda a derecha y lo que hacemos es medirlo, igual que tenemos el entrenador personal o nuestro reloj todos los días que con los 10.000 puñeteros pasos y cómo estás con respecto de eso, pues esas son algunas de las evidencias que tenemos. Entonces las recogemos a lo largo del tiempo y vemos cuál es nuestra tendencia, ¿vale? Esa es una de las maneras, esa es la forma habitual en la que trabajamos con la organización, pero esa es un subconjunto de métricas, hay muchísimas más. Hay más métricas que podemos usar, que por eso suelo utilizar la pregunta ¿qué es importante para ti? Porque si tú en tu organización para ti es muy importante que todas las personas estén ocupadas, pues seguramente necesitarás una métrica de eficiencia de recursos, ¿no? de personas, de cuánto tiempo está esta máquina trabajando con respecto al tiempo total, y necesitas ver una tendencia a lo largo del tiempo. Y el pensamiento sistémico que conecto ahí nos ayuda un poco a entender qué dinámica están sucediendo ahí. Vale. Pero esto es un poco, y ahora que ponías este ejemplo, y yo creo que entiendo por qué lo pones, yo creo que es totalmente contrario a lo que propone Lean o Kanban, ¿no? En el sentido de no vamos a priorizar la eficiencia del recurso, entendido el recurso como máquinas, como máquinas o como mal llamado recurso de las personas, sino aquí de lo que se trata es de optimizar el flujo. Y nosotros le damos más importancia de hecho mucha más importancia a la eficiencia de flujo, desde luego, que es que el trabajo no pare. Pero creo que en cualquier caso eso no quiere decir, no me gustan las falsas dicotomías, ¿no? Es decir, esto es bueno y esto es malo. No, lo que hay que hacer es buscar, lo primero, cómo conseguir esa eficiencia de flujo para posteriormente decir, vale, con las personas y los recursos de los que dispongo, cómo podemos hacer para que ellos encuentren el uso, ¿no? El mejor uso, ¿vale? Entonces, lo que sí que es cierto que ahora lo que se busca, lo primero que inicialmente buscamos es precisamente, primero visualiza y después busca mejorar esta eficiencia de flujo. Entendido.
Y entonces, ¿a qué llamamos pensamiento sistémico? Vale, pensamiento sistémico podrían ser un conjunto de... Bueno, se dice que es un lenguaje. Lo primero, es una forma de observar el mundo. Hay una serie de patrones que utilizamos para poder representar cómo funciona el mundo, ¿no? Pero también son unas gafas, es una forma de observar el sistema, de entender que no hay una relación lineal, si A entonces B, o si tengo hambre entonces ¿cómo? Sino que hay muchas dimensiones por detrás de algo tan sencillo como A entonces B. Entonces, pensamiento sistémico son unas gafas, ¿no? con la que vemos el mundo. También es un lenguaje, y es un conjunto de herramientas. Y este conjunto de herramientas, un poco conectando con lo que hablábamos antes, ¿no? Pues ser capaces de observar qué dinámicas están sucediendo dentro de una organización, precisamente para encontrar puntos de palanca, que se llama. Puntos de palanca son ya sean políticas explícitas o cambios en determinados elementos o en agentes, en personas, que nos ayuden con poco esfuerzo a tener un cambio en la dinámica de cómo funciona una organización. Vale, para mí lo más potente de Systems Thinking, corrígeme si me equivoco, pero como yo lo entiendo, ¿no? es esa forma de mirar el sistema, de mapear el sistema, de hacer explícito el sistema realmente, pues encontrando pues cuáles son las partes, que igual no hace falta entrar, ¿no?, al nivel de que es un evento y tal, porque igual se nos va el capítulo solamente definiendo qué es en qué consiste, ¿no? Pero sí que yo veo que un poco se trata de encontrar cuáles son los componentes de ese sistema y qué patrones o qué bucles de refuerzo, qué dinámicas se dan entre sí y que llevan a hacer las cosas de una determinada manera y a poder transformar esas cosas, ¿no? Sí. Entendiendo cuál es el patrón. Sí, a ver, yo he intentado, si queréis aterrizarlo, es como plantear un problema, ¿no? Decir, mira, la organización tiene un problema en una agrupación de personas, ¿vale? Hay un grupo de personas que no están, no sé, por la razón que sea, no están alcanzando el rendimiento que esperamos, o ellos mismos se sienten que no están siendo capaces de operar a su máximo nivel. Y el pensamiento sistémico o donde te ayuda es precisamente a ser capaz de visualizar, de observar y de modelar todo lo que está sucediendo ahí dentro. Uh-huh. Hay un montón de cosas que son observables, uh-huh, ¿vale? Entonces, todas estas cosas observables interactúan entre ellas. Podemos hablar de la motivación de las personas, podemos hablar de la carga de trabajo, podemos hablar de las horas extras, podemos hablar de... Y todo eso en realidad está conectado. Desde Kanban, por ejemplo, me gusta mucho uno de los principios que dice: somos una red de servicios interdependientes, ¿no? Entonces, el pensamiento sistémico observa que se basa en que hay interdependencia, ¿no? Entonces, lo que buscamos es precisamente ver una situación, ver qué variables son las que se pueden observar y tratar de entender cómo están relacionadas entre ellas, ¿vale? Entonces, depende mucho del modelo mental de las personas, y esto me voy a meter en un pequeño jardín, porque tú y yo podemos estar en la misma sala observando distintas cosas, porque hay mucho que depende de nuestra propia experiencia. Exacto. Entonces, lo que hace el pensamiento sistémico es precisamente hacer que aflore tu modelo mental, lo que tú estás observando, las cosas que son tangibles para ti y las mías. Intentar ver cómo se mueven. Claro, las divergencias entre tu realidad y la mía, ¿no? Sí. Estamos viendo desde distintas perspectivas una misma realidad, las interpretamos de una forma, las intentamos plasmar, las ponemos en común, y ahí nos damos cuenta de dónde está también las diferencias, ¿no? Sí. Porque al final yo también veo esto un poco como un juego de surfear de la objetividad a la subjetividad y de una forma además que puede ser muy peligrosa también, porque puedes entrar en cámaras de eco, ¿no? Y cosas así, en el sentido de que si los dos estamos de acuerdo en algo porque tenemos unos sesgos muy parecidos y tal, puedes entrar
no sé si fácilmente, pero que puedes estar analizando mal el sistema. Bueno, es que siempre lo vas a analizar mal, ¿vale? Porque realmente la complejidad del mundo es mucho, mucho, mucho más difícil. Todo está conectado con todo, con lo cual nunca vas a poder modelar un sistema real. Claro. Como es. Es una simplificación siempre. Es siempre una simplificación. Y ahí viene un poco también del verdadero valor, que es decir, bueno, las personas que están modelando este sistema tienen que determinar dónde está la frontera. Qué quieren modelar y qué no. Qué está dentro y qué está fuera. Y ahí pone en evidencia un poco quién eres y lo que piensas. Algún día tengo que hacer un programa sobre el mapeo en sí mismo, el concepto de mapeo, porque me parece de las cosas más poderosas que existen como herramienta, ¿no? Visualizar precisamente la realidad o la percepción de la realidad. Sí, yo fíjate, cada vez lo pienso más. Dime qué quieres medir y te diré cómo eres. Dime lo que quieres medir, qué es importante para ti, te diré cómo eres. No sé, a ver, es muy arrogante, pero es una forma de decir la frase contraria, ¿no? Era, tú dime cómo me mides y yo te diré cómo me comporto, ¿no? Y bueno, tiene sentido. Dime cuáles son mis incentivos y yo me comportaré de acuerdo a esto. Pero ya no voy tanto ahí, sino al hecho de decir, creo que era Aguirre, ¿no? El que escribía la escalera de la inferencia, en el cual parte mucho de lo que tú quieras observar. Entonces, dime qué es lo que es importante para ti. Claro. Y yo no puedo decírtelo, pero lo que es curioso es que estas sesiones de pensamiento sistémico, de tratar de modelar, en realidad lo que hacen es arrojan el foco de luz en la propia persona, que es la que está modelando el sistema. Y entonces, hemos empezado hablando de Kanban, nos vamos al pensamiento sistémico. ¿Cómo articula Kanban? ¿Cómo aplicar Kanban junto al pensamiento sistémico? ¿Cómo articula el pensamiento sistémico? Vale, mira, hay tres cadencias que se llaman, hay tres feedback loops dentro de Kanban, ¿vale?, que buscan la mejora continua. ¿Vale? Entonces, como entendemos que la organización es una red de servicios interdependientes, lo que vamos a coger son a las personas más relevantes de esta interdependencia, vamos a crear un espacio en el que las personas y la información se van a juntar para tomar decisiones. Por ejemplo, hablemos de Kaizen, ¿no? De ese espíritu de la mejora. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Te decía, pensamiento sistémico, en realidad entendemos que hay una serie de dinámicas que están funcionando por dentro, una serie de bucles de refuerzo y de equilibrio, y los representamos a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, todas estas cadencias lo que hacen es recoger toda esta información, dibujarla a lo largo del tiempo, y te brindan la posibilidad de decir qué quieres hacer, qué quieres cambiar, dónde están tus puntos de palanca, ¿vale? Entonces, tenemos el Risk Review, que se focaliza básicamente en lo que nos pone en riesgo nuestra calidad de servicio. Tenemos el Service Delivery Review, que sirve para un tipo de organización pequeña, en la que ofreces un determinado servicio o servicios, y el Operations Review es un nivel más abstracto en el cual hay un montón o un conjunto de servicios, ¿vale? Un Operational Review es en realidad cómo varios servicios se llaman entre ellos para ofrecer algo mucho más grande. Vale. Y cuando la organización no tiene un tamaño muy grande, ofreciendo un Service Delivery Review es suficiente. ¿Sí? Entonces, en cualquier caso, la idea es siempre la misma. Dime, ¿qué observas? ¿Qué es lo que quieres medir? Evalúalo a lo largo del tiempo y observa cuáles son las variables, qué está afectando precisamente a esto que quieres observar. Vale, estoy entendiendo entonces que tú, dentro de la reunión específica del Operation Review, por ejemplo, haces un workshop de pensamiento sistémico, mapeando los bucles de refuerzo, los bucles de equilibrio, mapeando los eventos, ¿no? Y de ahí extraemos iniciativas de cambio o acciones que queremos hacer para romper. Un ejemplo, si os sirve. Queremos ser capaces de liberar nuestro producto en un día. ¿Vale? La tendencia a día de hoy, después de varios meses de trabajo, es que en lugar de un día hemos pasado de 7 a 4. ¿Vale? Entonces nuestra tendencia en los últimos meses ha pasado. Sí, está evolucionando, sí, pero estamos lejos del objetivo. ¿Vale? Observemos qué está sucediendo, ¿vale? ¿Cuáles son las variables que interactúan?
porque ahí seguramente habrá un departamento de release management. Estoy contando un escenario real de hace relativamente poco. Estoy contando con que cuando nosotros hacemos un pull request resulta que no hay políticas explícitas asociadas y hay algunos de ellos que tienen que volver atrás. Resulta que hay un problema de calidad. Todo eso que es observable, que se puede ver, lo que tenemos que ver es cómo interactúa y cómo conecta, ¿vale? Y entonces eso es lo que el pensamiento sistémico de alguna forma te ayuda a representar qué es lo que está sucediendo. No me quiero quedar con este momento estático. Entiendo. Y a partir de ahí decir, vale, y ahora qué, de todo lo que hay, ¿qué tocamos? ¿Y te ayuda a encontrar lo no observable? Yo estoy muy influenciado por un libro que se llama How to Measure Anything, ¿vale? Cómo encontrar el valor de lo intangible. Y ahora mismo te puedo decir de lo que mi creencia a día de hoy es que todo se puede observar, todo es observable, todo se puede medir. Otra cosa es que seas capaz de verlo, ¿no? O que desde tu perspectiva lo puedas observar. Hay mira, de hecho lo cuento algunas veces, ¿no? Es decir, en el libro dice, vamos a tratar de evaluar el amor. Y dices, bueno, pero ¿cómo es posible? El amor no se puede observar, ¿o sí? Y entonces la pregunta es, ¿qué es importante para ti del amor? ¿Son los WhatsApps que te ha enviado tu chico o tu chica? Porque realmente lo que está haciendo la pregunta es pone el foco de nuevo en la persona y dice, vale, ¿qué es para ti? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres observar de algo que realmente son cientos de miles de millones de variables distintas? Claro. Y entonces lo único que te dices es modélalo tú, dime qué es lo que crees que es para ti y hazlo explícito. Entonces, a mí ese libro no sé, me provocó me rompió ahí el cerebro, y de momento es verdad que he hablado con varios clientes en el que hemos intentado decir, bueno, no se trata tanto de ponerlo en duda, que también, es decir, bueno, vamos a ver las cosas más difíciles, y de momento, y hablo de momento, todas las veces que hemos hecho esa pregunta hemos encontrado observaciones. Me dices, oye, eso no es el amor, y te digo, no, es que posiblemente no haya una única medida, habrá muchas, ¿no? La cuestión es cuáles de todas ellas son las que tú quieres observar. No sé si te sirve. Sí, me ayuda bastante. Estamos pasando por encima del tema por ejemplo, de las cadencias de Kanban. Yo creo que para la gente que no sepa qué es Kanban, probablemente este diálogo va a ser complejo de entender, ¿no? No sé si merece la pena intentar aterrizar las distintas cadencias de Kanban y cómo se aplican y por qué intentarlo rápidamente. ¿Cómo lo ves? Yo diría que hay como 3 focos. El primer foco es el de cómo hacemos el trabajo, ¿no? El de coordinarnos todos los días, ¿vale? Hay una cadencia que se llama replenishment, que lo que hace es preguntar, oye, ¿qué es lo próximo que hay que hacer? ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Y cogemos ese trabajo. Hay otra cadencia muy relacionada con eso, que es, oye, en el día a día, ¿cómo nos organizamos? Y una siguiente es, como somos una red de servicios interdependientes, el trabajo, una vez que yo lo termino, ¿a quién va? ¿Cómo se llaman esas? Delivery Planning Meeting. Okay. Y en esa cadencia lo que hacemos es coordinarnos con el siguiente paso de la cadena de valor. Esa es la parte más de coordinación. Luego vamos a otras 3 que son de mejora continua, que es lo que es el Risk Review, que se focaliza en cuáles son los riesgos que tenemos que amenazan nuestro servicio o nuestros servicios. ¿Vale? Es una reflexión para tratar de hacer tanto mitigación de riesgos como también prevención, etcétera. Y luego tenemos otras 2 que son, si la organización es pequeña, Service Delivery Review, y si es muy grande y hay una secuencia un conjunto de servicios que interactúan entre ellos, llamamos Operational Review. Eso está focalizado o articula el pensamiento sistémico y es mejora, busca la mejora. Okay. Y hay una tercera que tiene un papel espectacular, que es el de la estrategia, que es el que cuestiona exactamente qué estamos haciendo, por qué nuestros clientes nos eligen. Y sobre todo para darnos cuenta de si el mercado está virando hacia algún sitio, ser conscientes de ello, o simplemente replantearnos el qué hacemos y cómo lo hacemos.
¿vale? No tanto el cómo, mucho más el qué, pero bueno, también el cómo entra un poco, ¿sí? Sí, de hecho, esta cadencia de Strategy Review me resuena un montón un poco a esa oportunidad de seguir una estrategia de Customer Experience, una estrategia de Customer Centric, donde pongamos al cliente en el foco, en el centro de todo, ¿no? ¿Esto lo has vivido en alguna compañía de esta manera? A ver, sin duda. También te digo que el Strategy Review es uno de los grandes retos que tiene Kanban, porque es muy difícil de implantar, ¿vale? Es verdad que se hace, quiero decir, Kanban no viene a sustituir ninguna de las cosas que se hagan ahora. Lo que sí que es cierto es que tanto el lenguaje como lo que se intenta observar en la reunión de estrategia es ciertamente distinto a lo que se suele hacer habitualmente. Por ejemplo, en el Strategy Review, la primera pregunta que nos hacemos, como mencionábamos antes, ¿no?, es ¿por qué el cliente nos elige? ¿Qué servicios estamos ofreciendo a día de hoy? ¿Qué servicios son necesarios que no vemos? Hay una recomendación por parte de David Anderson, que es la de traer a la gente que está en contacto directo con el cliente. Frontline. Claro, me llama muchísimo la atención que haya muchas empresas que hayan decidido subcontratar una de las partes más valiosas, que claro, es el servicio de atención con el cliente. Totalmente. Donde está todo el valor. Ahí entiendes o puedes entender el por qué los clientes te eligen y qué necesitan que a día de hoy no les estás ofreciendo. Hay muchas más cosas. Se habla de KPI, se habla de fit for purpose, ¿no? Que es precisamente eso, tratar de observar qué es, por qué el cliente nos elige. También tenemos métricas de mejora, métricas de operación, ¿no?, del día a día, y se cuestionan eso, se cuestionan mercados, en qué mercados estamos, de cuáles queremos salir. Siempre bajo esa perspectiva, ¿no? Un libro que recomiendo a todo el mundo que esté interesado en esta parte de estrategia es Fit for Purpose, de David Anderson. Este libro lo recomendamos en el podcast, en el episodio de Jaume, si no me equivoco, diría que sí. Sí, merece la pena. Donde hablábamos de Business Agility realmente, ¿no? Sí. Oye, para la última pregunta que te tengo que hacer, pero es que te la tengo que hacer, ¿por qué dices que es difícil de implementar o de implantar Strategy Review? Bueno, a ver, no me gusta la palabra madurez, pero la voy a usar porque a día de hoy no encuentro otra mejor. De verdad, he visto difícil el implantar fit for purpose, lo que sería dime por qué los clientes nos eligen y después reflexiona periódicamente sobre por qué los clientes nos eligen. ¿Vale? Claro, estamos hablando de un nivel directivo, un nivel CEO, y claro, dependiendo de qué clientes, pues es muy difícil poder acceder a ellos, claro. Imagínate el BBVA. Vale. O el BBVA, o hay otros clientes muy grandes a los que es difícil. Es decir, estoy entendiendo que la dificultad es acceder al board, al board ejecutivo. Sí. Vale. Porque no hay una implicación, ¿no? Un poco por lo que tú decías antes. Reduccionismo. Autoorganízame a esta gente, ¿no? Autoorganízamelos, ¿verdad? Sí, es difícil. Yo por lo menos ya te digo que desde mi experiencia no he tenido la oportunidad de trabajar mucho a ese nivel. Con organizaciones más pequeñas sí, donde sí que es como todo es más fácil también, porque hablabas de frontline, de las personas que están en contacto directo con el servicio, las tienes prácticamente en el despacho de al lado, ¿no? En empresas pequeñas es mucho más sencillo, pero yo de verdad que estoy deseando poder poner un strategy review en marcha en una empresa de algo más de tamaño, ¿no? Un tamaño un poco más relevante. Claro, porque hacer un strategy review con middle management, que al final no son, ¿no?, los decisores y no son los... allí trabajamos mucho. Es maquillaje, ¿no? Claro, es bueno, cosmético. sí, maquillaje, de hecho, lo que hacemos es precisamente que hay feedback loops, que hay cadencias que son de mejora, donde ellos sí que tienen mucho sentido, el que puedan, donde ellos tienen mucha más capacidad. Claro. Toma decisiones.
Bueno, Pablo, pues yo creo que hemos hecho un recorrido bastante intenso, espero que... Yo creo que este podcast, mira, hay algunos episodios que la gente me escribe, me tuitea y me dice, tío, este episodio me lo he escuchado 3 veces y con blog de notas. Yo creo que este es uno de ellos, porque hemos empezado desde, creo, me da la sensación, analizando un poco la conversación con una mirada sistémica, creo que hemos empezado hablando un poco de sistemas, hablando de Kanban desde una cosa más genérica, aterrizándolo un poco más hacia el final. Y bueno, no sé, tengo la sensación de que yo lo escucharé un par de veces. Yo también. Me da miedo, me da muchísimo miedo escucharlo, pero bueno, sí. Nada, en mis paseitos mañaneros con el perro. Es verdad, porque además escucharé. Esto me lo has explicado tú, ¿no? Que tú el podcast lo escuchas paseando por la playa, en los momentos más in the morning. Los momentos más bucólicos de. Sí. La verdad es que sí. Disfrutando un poco del mar, que nunca había tenido oportunidad de vivir tan cerca y la verdad es que además tú eres surfero, ¿no? Tú eres un surfero. Bueno, es surfero del palo, te diría, pero sí, lo intento. Lo que pasa es que el trabajo a veces es difícil encontrar ese equilibrio entre la familia, el trabajo y el tiempo para hacer algo de deporte, y luego que el mar Mediterráneo es bastante caprichosito. Sí, es caprichosito. Sí. Especialmente para el surf. Pues, pero bueno, siempre que hay intentamos aprovechar ir a coger alguna ola. ¿Te quedas con ganas de decir algo? No, que millón de gracias, que espero, si solo que hayáis llegado ya hasta aquí significa que no ha sido muy aburrido, así que nada, agradeceros un montón, y a ti, Carlos, especialmente el que me hayas dado la oportunidad de venir, que tenía muchísimas ganas. El que está agradecido soy yo. Oye, diles a los oyentes cómo te pueden contactar si necesitan ayuda. Pues nada, yo creo que lo primero por Twitter, ¿no? Que la gente me conoce como Pableras, pero con V. Pableras con V. Pableras con V. Y si no, en pablodomingo.es, en hello@pablodomingo.es, pues ahí también. Y si no, en Ayel Barcelona, o yo qué sé. Seguro que encontráis la... Que busquen en Google, ¿no? No, hombre, que seguro que encontramos la manera. Pablo, muchísimas gracias, de verdad. A ti. Súper agradecido. Un placer. Un abrazo. Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio de mi podcast En el Mundo Real, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Agradeceros una vez más vuestra fidelidad, muchísimas gracias por escuchar, gracias por compartir, por darle al like y por dejar vuestras reseñas en la plataforma de podcasting que uséis. Recordad que encontraréis las notas del episodio en carlosiglesias.info/E024 en minúscula, E024 de episodio 24. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.